al expresidente. ¿Cuándo y cómo van a sacar a Franco del Valle de los Caídos? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser con un decreto ley? ¿Tienen ya los plazos y el método jurídico para hacerlo? Estamos terminando el método jurídico, va a ser en breve, cuando vamos a dar la orden y se va a aprobar en Consejo de Ministros. Y la filosofía es bien clara. La filosofía es que una democracia como la española no puede permitirse monumentos franquistas. A partir de ahí, es evidente que se ha tardado mucho tiempo en exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Entiendo también la urgencia de determinados colectivos y sobre todo de millones de ciudadanos progresistas que consideran que hay que cerrar de una vez por todas esta herida, pero el Gobierno lo que quiere hacer son las cosas bien. Queremos hacer las cosas de manera correcta, respetando y ultimando el mecanismo jurídico, el vehículo jurídico para que se pueda materializar cuanto antes, y ese es el compromiso. El compromiso es que tenemos la decisión política tomada, vamos a dar respuesta también a cumplir con un mandato del Congreso de los Diputados, que cuenta con la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara, y en consecuencia lo que va a hacer el Gobierno es cumplir con ese mandato del Congreso. ¿Qué ocurrirá con los restos del dictador si la familia se mantiene en su oposición a la salida del Valle de los Caídos? ¿Dónde serán trasladados? Bueno, eso es una de las cuestiones que se verá cuando tomemos la decisión, pero en todo caso yo espero que reconsideren esa posición los familiares del dictador. Más allá de la retirada de los restos del dictador, ¿cuáles son los planes del Gobierno con el Valle de los Caídos? Esa es la reflexión que creo que tenemos que hacernos en la Cámara. Hay distintas visiones, hay un informe también de la comisión que se creó al calor de la Ley de Memoria Histórica. Saben ustedes que hemos presentado una modificación de la Ley de Memoria Histórica precisamente para, uno, garantizar recursos públicos en la exhumación de los familiares que aún se mantienen en las cunetas de muchísimas partes de nuestro país. Y habrá que hacer una reflexión conjunta de la Cámara, de los grupos parlamentarios, para saber qué utilidad le damos o qué servicio le podemos dar al Valle de los Caídos. Yo no quiero aventurar nada, tengo mi opinión. Mi opinión es que el Valle de los Caídos difícilmente se puede convertir en un lugar de reencuentro y de concordia. Pero a partir de ahí tendrá que ser los grupos parlamentarios también quienes decidan y decidamos conjuntamente qué utilidad darle a ese centro. ¿Se plantean retirar el ducado de Franco que renovó el Gobierno del PP en su último Consejo de Ministros? Hay dificultades jurídicas para hacerlo, pero en todo caso, tanto el ducado como la Fundación Francisco Franco, como todos aquellos elementos que estamos viendo durante estos últimos días, como pueda ser, por ejemplo, la significación de símbolos fascistas, en este caso franquistas, o incluso también la concentración de determinadas personas, digamos, reivindicando la dictadura franquista en espacios públicos, me parece que tiene también que llevarnos una reflexión. Yo creo que patrimonio del Estado no puede permitir el que se celebren ese tipo de actitudes y de acciones franquistas y en consecuencia fascistas en centros y en espacios públicos, ¿no? Por tanto, bueno, respetando la libertad de expresión de todos, que se garantiza en una democracia como la nuestra, creo que también en eso hay límites y el Gobierno pues va a considerar todos estos aspectos. ¿Y esos límites permiten actuar como ahora la Fundación Francisco Franco? Yo creo que todos tenemos que hacernos una reflexión sobre si debe ser legal o ilegal una fundación precisamente que lo que hace es, el 18 de julio, llamar al alzamiento de nuevo en una democracia consolidada, europea, avanzada como es la española. ¿Van a retirar las medallas pensionadas al torturador Billy el Niño? Sí. ¿Cuándo? Estamos en ese proceso, llevamos 6 semanas en el Gobierno, como quien dice, y estamos en ese proceso de elaboración del expediente, pero el compromiso del Gobierno de España es ultimarlo y tomar la decisión cuanto antes. Presidente, vamos con Cataluña. Hace un par de semanas estuvo más de 2 horas y media en este Palacio de la Moncloa con Quim Torra. ¿Sigue pensando que el presidente de la Generalitat es una persona racista? Como presidente del Gobierno, lo que me corresponde es tener la relación normal, cordial, institucional con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Creo que hasta incluso él, si revisara algunos de esos escritos, probablemente ahora pensará de otra manera, de una manera distinta.
Por tanto, lo que creo es que la responsabilidad que tiene el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno de España es, primero, normalizar las relaciones institucionales. Las relaciones institucionales y su normalización no son la llegada, no son la meta. Esta es la salida de un proceso que va a ser largo, que va a ser una carrera de fondo, en donde vamos a tener que entablar un diálogo franco, directo, sin cortapisas, para encontrar una solución política a la crisis en Cataluña. Nosotros, desde luego, y el otro día en el debate que hice de la comparecencia sobre el programa de gobierno, tenemos muy claro que la sociedad catalana votó un estatuto que ahora mismo no es el que rige Cataluña, porque fue recortado como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, hay una crisis política, hay una falta de legitimidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña que tiene que ser corregida. Pero fíjese, negociar es escuchar, no es escucharse. En este sentido, creo que durante estos últimos años lo que ha habido es escucharse a sí mismo, cada una de las partes, pero no escuchar al de enfrente. Desde luego yo salí satisfecho, razonablemente satisfecho de la reunión con el presidente de la Generalitat. El activar las comisiones bilaterales que no se reúnen desde el año 2011 me parece que es una buena digamos, iniciativa, un buen comienzo. Y en fin, yo soy muy consciente de que en la primera reunión no vamos a resolver la crisis en Cataluña, pero es evidente que sin esa primera reunión, sin duda no vamos a poder resolverla. ¿Y vio al presidente Torra predispuesto a escuchar? Yo creo que él es consciente de la complejidad que vive ahora mismo Cataluña. Al igual que yo digo que escuchar y no escucharse, el Gobierno de España ha escuchado esa demanda, que creo que es razonable, de que la sociedad catalana tiene un estatuto que no votó. Creo que también el bloque independentista tiene que escuchar, sobre todo, a la otra parte de Cataluña que no está defendiendo las tesis de autodeterminación e independencia. Es más, si uno analiza los procesos electorales desde hace 10 años a esta parte en Cataluña, de manera sistemática y recurrente, podemos ver más o menos dos bloques en porcentaje semejante, un poquito superior, un bloque que no está a favor de la independencia, pero sí de una forma de entender y de concebir Cataluña dentro de España distinta a la actual. Bueno, pues yo creo que ellos también deben de escuchar a esa parte. Y por eso creo que una de las iniciativas que fue liderada por el Partido de los Socialistas Catalanes y que el bloque independentista también apoyó en el Parlamento de Cataluña, de crear mesas de diálogo transversales para llegar a acuerdos, es también un buen síntoma de la necesidad de trascender los bloques, la dinámica de bloques que se ha consolidado en Cataluña. ¿Usted cree que el PP y Ciudadanos van a ser igual de leales que lo fue usted con el gobierno de Mariano Rajoy en este tema? Yo desearía que sí. Es evidente que las proclamas y las falsas demandas que están haciendo y denuncias que están haciendo sobre la acción del gobierno apuntan en otra dirección. También le diré una cosa, tanto PP como Ciudadanos tienen una forma de entender la unidad de España que precisamente lo que hace es dividir a España. Y por tanto, la reflexión que tiene que hacerse primero el Partido Popular es que, uno, toda esta crisis también ha sido consecuencia de su acción previa como líder de la oposición, recurriendo el Estatuto de Cataluña ante el Tribunal Constitucional, abro paréntesis, un estatuto cuyos artículos que fueron recurridos por el Partido Popular entonces en la oposición no fueron recurridos por el Partido Popular en Andalucía y que están reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, pero en cambio recurridos y sí recortados en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, con lo cual es evidente que se ha utilizado el agravio territorial para precisamente provocar una dinámica electoral positiva al Partido Popular. Y en relación con Ciudadanos, la pregunta que le hice en el Congreso de los Diputados al señor Rivera la sigo manteniendo. ¿Para qué vale votar al partido de Ciudadanos en Cataluña? ¿Qué es lo que ha hecho Ciudadanos en Cataluña para articular alguna solución a la crisis en Cataluña? Están en el reproche continuo, ya sea al Gobierno de España, en este caso el Partido Socialista, o aquel dentro del Parlamento de Cataluña que no piense como él. Sus compañeros del PSC en Cataluña consideran que la prisión preventiva para los presos independentistas es una medida excesiva. ¿Usted también coincide con ellos? ¿Es excesiva? Yo lo que creo es que como presidente del Gobierno lo que tengo que hacer no es calificar las sentencias, ni por supuesto tampoco los autos, ni las decisiones judiciales. No se califican las decisiones judiciales, lo que se hace es acatarlas. Se acatan
cuando bueno, pues el tribunal del Länder alemán decide lo que ha decidido con el señor Puigdemont, se acatan también cuando Llarena hoy decide no retirar la euroorden y por tanto no solicitar la extradición de Puigdemont a España, y se acatan lógicamente también cuando el Tribunal Supremo pues, ha decidido, en este caso, la suspensión y también la sustitución de una serie de diputados que están ahora mismo bueno, pues siendo investigados y juzgados por los hechos que acontecieron en Cataluña el pasado año. Usted en su momento dijo que lo bueno era que fuesen juzgados en España. Sin duda. Pero la decisión del juez Llarena imposibilita, por ejemplo, que Puigdemont sea juzgado aquí. ¿Es un error? Vamos a ver, yo siempre critiqué cuando estaba en la oposición que no hubiera una alternativa ni una respuesta política a una crisis que era política, y de alguna manera se hubiera situado por parte de la anterior administración al Poder Judicial en una respuesta que nada o que poco tenía que ver con el ámbito judicial y más con el ámbito político. Por tanto, todas y cada una de las declaraciones que yo haga siempre serán para defender a la justicia española. Es evidente que hay sentencias que me gustan más, otras que me gustan menos, algunas con las que me siento más cómodas y otras con las que me siento menos cómodas, pero lo que es evidente es que el Gobierno ni hace ni deshace las decisiones del Poder Judicial. Creo que España es una democracia asentada, es un Estado social y democrático de derecho. Cuando hablan los independentistas de presos políticos o que están hablando de exilio, no solamente están malinterpretando y deformando, en este caso, lo que representa un preso político o lo que representó a lo largo de la historia de España el exilio, en la época de la dictadura. Vivimos, insisto, en un Estado social y democrático de derecho, y esos mismos jueces a los que critica el independentismo de Cataluña son los mismos jueces que sentenciaron al Partido Popular con el mayor caso de corrupción de la Gürtel. Con lo cual, independencia la hay. Respeto a las decisiones del Poder Judicial también. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es gestionar las derivadas políticas de, en este caso, procesos judiciales. Más allá del respeto judicial, la última sobre Cataluña, la Abogacía del Estado, que sí que depende del Gobierno, está personada en todas las causas que hay sobre el proceso, ¿cree que deberían pedir desde la Abogacía del Estado que se les condene por rebelión? Yo, en este sentido, creo que tanto la Fiscalía como en este caso la Abogacía del Estado tienen, digamos, que basarse en fundamentos jurídicos para fundamentar la posición del Estado. Y en ese sentido yo respeto las decisiones que tomen. Vamos a hablar ahora de Televisión Española. ¿Cuánto tiempo se mantendrá Rosa María Mateo como administradora única de RTV? Yo espero que el plazo que ha marcado el propio Congreso de los Diputados. Fíjese, sobre esta cuestión, lo que era inaceptable era el bloqueo político y el bloqueo empresarial. Siempre se habla más del bloqueo político que del bloqueo empresarial de la Corporación de la Radio y Televisión Española, la cual estaba asumiendo el bloque del Partido Popular y de Ciudadanos, que han utilizado el argumento del concurso público como una suerte de marrullerismo político y parlamentario. ¿Para qué? Uno, para dilatar y mantener un status quo que le venía bien a la derecha de este país en lo que respecta a los informativos, y en segundo lugar, para bloquear cualquier tipo de cambio en la Radio y Televisión Española. Nosotros lo que queremos es que la Radio y Televisión Española vuelva a ser de la ciudadanía, que vuelva a representar la pluralidad y la diversidad de la sociedad española. Y tomamos una decisión. Podíamos haber tomado la más fácil. La más fácil era no haber hecho nada. La más fácil es haber permitido el bloqueo político, el bloqueo empresarial, haber dejado en manos de un Congreso que estaba maniatado precisamente por la mayoría del Partido Popular y de Ciudadanos, sin una respuesta y una solución a la renovación del Consejo de Administración de la Radio y Televisión Española hasta que esos grupos quisieran. Es decir, sine die. Por tanto, nosotros tomamos una decisión compleja, difícil. Yo agradezco y mucho a todos los grupos parlamentarios que han apoyado, porque entiendo que no resulta fácil, pero de alguna manera también regenerar la vida democrática de este país es poner punto y final. Si no lo hace el Parlamento, pues con la ayuda del Gobierno, a una situación que yo creo que es insostenible, insoportable, ya no solamente para los trabajadores y trabajadoras, sino también para la propia calidad democrática de nuestro país. Hay que recordar que los informativos de la Radio y Televisión Española están siendo investigados por el Parlamento Europeo como consecuencia de la propia denuncia de los trabajadores y trabajadoras.
¿Va a tener Rosa María Mateo plena autonomía para nombrar a toda la cúpula de Televisión Española, incluyendo los informativos? ¿Hay algún pacto de reparto de...? En absoluto. No hay absolutamente ningún acuerdo en ese sentido. Yo voy a respetar de manera absolutamente escrupulosa el hacer que pueda tener, en este caso, Rosa María Mateo, si finalmente cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara. Lo digo porque... y esta es una reflexión que hice el otro día en el Congreso de los Diputados y que creo a pies juntillas. En muchas ocasiones no es tanto la ley, sino las personas que se ponen al frente de las instituciones con capacidad de autotransformación lo que significa la regeneración de una institución. El poner a personas que desgraciadamente no han podido contar con la mayoría parlamentaria, pero que han sonado y que se han propuesto por el Grupo Unidos Podemos o del Grupo Parlamentario Socialista para la Radio y Televisión Española, simplemente esos nombres hubieran supuesto un gran cambio para la corporación pública. Esperamos en este caso que, al menos de manera provisional, Rosa María Mateo pues lo logre, y desde luego va a contar con el absoluto respeto y la autonomía máxima para poder desempeñar su trabajo. Pero la forma en la que se negoció la renovación de la cúpula de RTV hasta este nombramiento no ha sido el primer error del nuevo gobierno. Primero por el desastre parlamentario de la votación del otro día, por los nombres que fueron saliendo que luego no tuvieron el apoyo suficiente, por las críticas de sus propios socios. Uno, yo creo que los nombres que han salido, todos y cada uno de ellos, son nombres acreditados, de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito tanto de la radio y televisión española o en el ámbito del sector privado, donde han desempeñado sus responsabilidades periodísticas. Dos, es evidente que el Congreso de los Diputados lleva sufriendo una falta de acuerdo en relación con la renovación del Consejo de Administración de la Radio y Televisión Española desde hace años. Es que hay consejeros de la Radio y Televisión Española que en representación de partidos políticos que ya no existen. Es más, cuando yo llegué a la Secretaría General del Partido Socialista hace un año e impulsamos la proposición de ley que logró el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, al cual al final se tuvo que sumar el PP porque si no se quedaba fuera, y Ciudadanos fue forzado como consecuencia de que no se podía quedar solo con el Partido Popular, llegamos a un acuerdo en el que se quería poner el concurso público, digamos, como mecanismo de elección. Pero dijimos, en una disposición adicional, si no se logra antes del 31 de diciembre de 2017 renovar el Consejo de Administración por el concurso público, se hará por el mecanismo, el método antiguo. ¿Qué es lo que ocurrió? Llegamos al 31 de diciembre de 2017 y el PP y Ciudadanos habían bloqueado la celebración de ese concurso público. En aras del consenso, prorrogamos Unidos Podemos y el Partido Socialista el mecanismo de elección por concurso público. Y llegamos a junio de 2018, un año después. ¿Y qué es lo que se vio? Lo que se vio es que vence el mandato del Consejo de la Radio y Televisión Española, que evidentemente hay una intencionalidad clarísima por parte de los consejeros nombrados por el Partido Popular de permanecer y de que la corporación sufriera un bloqueo, insisto, no solamente político, sino empresarial. Y entonces el gobierno tiene dos opciones. O tuvo dos opciones, no hacer nada y permitir ese vacío en la dirección, ese bloqueo, insisto, empresarial, no solamente político, o tomar cartas en el asunto. Es evidente que la construcción del consenso ha tenido algunos momentos ha sido equivocada, pero y nosotros reconocemos nuestro error. Pero lo que es evidente es que esto es una corresponsabilidad, no es solamente del Gobierno o del Parlamento, es de ambos. Nosotros lo que hacemos es proponer un Real Decreto precisamente para agilizar y acortar los plazos y obligar a la renovación del Consejo de Administración. Ahora es el Parlamento quien tiene que articular ese consenso para provocar esa renovación. ¿Y qué ocurrirá en el caso de que Rosa María Mateo no pase la votación del decreto? Yo espero que sí. Pero en ese caso tendrían que intervenir Televisión Española, porque si no... Lo que no vamos a permitir es un bloqueo empresarial, que es el que más me preocupa. No, es el bloqueo empresarial de la corporación. No lo vamos a permitir, porque eso sería tan importante como o tan grave como
como permitir que una institución tan importante como pueda ser el Consejo General de Poder Judicial o como pueda ser el Tribunal Constitucional, pues se quedaran con una presidencia vacante, ¿no? Eso no se puede permitir. Nosotros esperamos que se llegue a ese acuerdo, de verdad que lo queremos, insisto, agradezco y mucho el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Creo que tenemos esa oportunidad de cambiar al menos la dinámica de reivindicaciones justas por parte de los trabajadores y trabajadoras y de buena parte de la audiencia que está dejando o dando la espalda a la radio y televisión española, cambiar esa dinámica para devolverle el prestigio que el Partido Popular pues, le ha hecho perder. Hay otra reflexión que también habría que hacer. Yo creo que hay leyes que están hechas para otro tiempo político. ¿A qué se refiere? Pues que hay leyes que están hechas para el tiempo en el que bueno, pues había dos grandes partidos y luego los partidos nacionalistas. A la hora de buscar el consenso, claro, y las votaciones amplias. Entonces, claro, yo creo que también ahí tenemos un desacople entre una realidad parlamentaria muy atomizada, muy fragmentada, y la exigencia de unas mayorías parlamentarias pues que son complicadas. Y es una reflexión que también en la Cámara se debería hacer en cuanto a los mecanismos de selección y elección de bueno, pues instituciones tan importantes como esta. Vamos con algunas de las leyes o reformas que podrían plantearse. ¿Va a recuperar la justicia universal para los tribunales españoles y derogar así la reforma que hizo el PP? Sí, esto yo quería trasladárselo además para que lo tuvieran ustedes. Estamos ultimando precisamente la derogación de la justicia, del recorte de la justicia universal por parte del anterior gobierno y en consecuencia del artículo que se modificó de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y la lógica y el sentido es muy claro. Primero, ese recorte de la justicia universal lo que ha hecho ha sido maniatar al Estado en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo internacional. Dos, claro, deja huérfanos espacios para la impunidad de crímenes de lesa humanidad y de genocidio, y en consecuencia yo creo que España, cuando se habla de que quiere volver a recuperar su prestigio internacional y que quiere volver a los centros multilaterales y al corazón de Europa, eso significa también que hay que recuperar la justicia universal, porque es un mecanismo de cooperación jurídica internacional extraordinario para luchar y combatir el crimen organizado y el terrorismo internacional. Dos, porque no queremos dejar huérfanos ningún espacio digamos, de impunidad en estos crímenes. Y tres, porque, en fin, que haya otros países que estén juzgando casos vinculados con el franquismo y que no sea España, pues me parece que no es aceptable, o al menos no es aceptable para este gobierno. Pero para juzgar los casos del franquismo haría falta acabar con la ley de amnistía, porque es la barrera judicial que impide juzgar algunos asuntos relacionados con... Esa es la discrepancia que nosotros tenemos con algunos grupos parlamentarios. Nosotros consideramos que la modificación de la ley de memoria histórica que hemos planteado en el grupo, por parte del Grupo Parlamentario Socialista a principios de años, precisamente resuelve algunas de estas cuestiones. Y, por ejemplo, usted hablaba de los acusados de crímenes de lesa humanidad. ¿Eso significa que España debería entregar, por ejemplo, a Martín Villa a la justicia argentina? Yo no me voy a meter en... digamos, una opinión. No, yo es que creo que eso, insisto, el carril de la justicia va por su lado y el carril de la política va por otro. Y lo que sí que creo es que hay instituciones, como pueda ser el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que necesitan del compromiso de todos los Estados, sobre todo en lo que es la reivindicación y la reconstrucción de un principio básico como es el de la justicia universal. Pero como presidente del Gobierno yo también considero, más allá de estas cuestiones que son fundamentales, que la justicia universal es un mecanismo extraordinariamente eficaz para una cooperación internacional que se tiene que dar en ámbitos como el terrorismo internacional, el crimen organizado, la trata de seres humanos, el narcotráfico. Hay que recordar además que cuando se recortó la justicia universal por parte del Gobierno de España, en fin, algunos narcotraficantes... en alta mar, sí, fueron exonerados. Cambiamos de asunto. La princesa Corina ha asegurado que el rey Juan Carlos de Borbón tiene cuentas en Suiza, utiliza testaferros y pidió comisiones por sus gestiones para el AVE a la Meca. Todos los partidos que respaldaron su investidura están pidiendo una comisión de investigación en el Congreso. ¿La va a respaldar el PSOE? Es que nosotros creo que hemos dado una respuesta que es
en el primer momento la más adecuada. Vamos a ver, el Congreso de los Diputados se autoorganiza con la constitución y la creación de determinadas comisiones. Una de ellas es la comisión, la antigua Comisión de Secretos Oficiales, o llamada la Comisión de Gastos Reservados. Es evidente que el origen de esas declaraciones y de esa filtración pues parece que está bastante localizado. Bien, nosotros lo que consideramos es que el director del CNI tiene que comparecer en esa comisión y que los grupos parlamentarios escuchen lo que tiene que decir el director. A partir de ahí, pues lógicamente los grupos parlamentarios, también el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la decisión respecto a cómo proceder. Pero entonces no descartan a futuro aceptar esa comisión o dar más pasos adelante en función de cómo vayan las comparecencias. Ni la descartamos ni la aceptamos. Es decir, creo que el Congreso de los Diputados tiene esa comisión y a partir de ahí, cuando escuchemos al director del CNI, pues tomaremos la decisión. ¿Y Hacienda puede investigar estos indicios de fraude fiscal, estos presuntos indicios de fraude fiscal del rey emérito? Si hubiera elementos para ello, a mí no me cabe duda de que se haría, pero es que, insisto, hay que ver exactamente cuál es el grado de verosimilitud de este tipo de acusaciones. ¿Usted qué grado de verosimilitud le da a estas acusaciones? En fin, yo creo que sobre estas cuestiones es mejor escuchar al director del CNI. Desde la oposición usted pidió a Mariano Rajoy que hiciese públicos los nombres de la amnistía fiscal. ¿Por qué ha cambiado de criterio ahora que está en su mano? Porque tengo los elementos de juicio que antes no tenía. ¿Qué es la inconstitucionalidad de hacer públicos? Vamos a ver, creo que es importante también aquí recordar, hacer un poco de historia. El Grupo Parlamentario Socialista fue quien presentó el recurso de inconstitucionalidad a la amnistía ante el tribunal. Hay una sentencia. La sentencia es bastante clara. Primero, consideró ilegal la amnistía fiscal. Hay un reproche, ya no solamente jurídico, sino también político, a la amnistía fiscal que hizo el anterior gobierno, pero también hay un posicionamiento claro, a nuestro juicio, por parte del alto tribunal en cuanto a la irretroactividad de la publicación de esos nombres de los beneficiados por la amnistía fiscal. Yo lo que le puedo garantizar es, uno, nosotros no podemos cambiar. Desgraciadamente no podemos cambiar un pasado ya sentenciado, pero sí podemos evitar futuras amnistías fiscales. Eso es lo que vamos a hacer. Y también tiene mi palabra de que yo no desconozco quiénes son las personas que fueron beneficiadas de esa amnistía fiscal. Pero todas las amnistías fiscales tenían en su formulación legal que iba a ser la última. ¿De qué sirve una ley que prohíba las futuras amnistías fiscales si esa ley puede ser derogada en el Parlamento? Bien, pues quien tenga que asumir futuros gobiernos que quieran hacer amnistías fiscales, pues tendrán que asumir el coste político en el Parlamento y ante los ciudadanos, y tendrán que explicarlo en el Parlamento de que esas amnistías fiscales se van a permitir. Desde luego nosotros ni las vamos a hacer ni las vamos a permitir por ley. En definitiva, yo puedo cambiar el presente y el futuro. Más el presente que el futuro, porque efectivamente pueden venir gobiernos distintos y hacer lo contrario. Pero lo que no puedo hacer es cambiar el pasado. Y eso lo lamento. Pero es verdad, yo ahora tengo los elementos de juicio que no tuve entonces. Hay informes muy sólidos de la Abogacía del Estado que precisamente lo que nos dicen es que es imposible, cuestionar esa retroactividad. Pero en todo caso me parece que el compromiso de este gobierno en la lucha contra el fraude fiscal y contra la elusión fiscal es firme. Creo que la ministra de Hacienda también ha planteado, y el otro día yo lo dije en el Congreso de los Diputados, no solamente la publicación de los morosos, sino también de aquellas personas beneficiadas de esa morosidad, y por supuesto el compromiso del gobierno de prohibir amnistías fiscales por ley. Hablemos de impuestos. ¿Puede concretar cómo serán esos impuestos a la banca, a las tecnológicas, a las grandes empresas que prepara su gobierno? Estamos ahora mismo trabajando en los anteproyectos de ley. Desde el punto de vista de la imposición tecnológica, yo creo que se va a vincular claramente a los servicios de esas empresas tecnológicas, y digamos que va en la senda de muchos de los impuestos puestos en marcha ahora mismo por algunos países europeos. En esto hay bastante consenso en Europa de que evidentemente estas grandes tecnológicas no están pagando impuestos, los impuestos que deben, y en consecuencia, nosotros cuando lo aprobemos vamos a ser uno de los países pioneros en Europa a la hora de aprobar este tipo de tributación. Dos, en cuanto a los impuestos a las grandes, o el impuesto de sociedades a los grandes conglomerados. Bueno, es evidente, lo saben ustedes,
que el impuesto de sociedades, los tipos efectivos de los grandes conglomerados, pues es inferior al de muchas pequeñas y medianas empresas. Es una cuestión de justicia fiscal. Y nosotros lo que vamos a hacer es poner un mínimo de un 15% al impuesto de sociedades que paguen los grandes conglomerados. Esto es importante porque, en realidad, si uno mira cuál es la recaudación del impuesto de sociedades hoy respecto al año 2007, por coger dos periodos de crecimiento económico, no en plena crisis, ahora mismo está recaudando Hacienda mucho menos de lo que recaudaba en el año 2007. Y eso tiene mucho que ver con los beneficios empresariales que tienen estos grandes conglomerados. Por tanto, no es que nosotros vayamos contra las grandes corporaciones, porque no. Respetamos que creen empleo, pero creemos que tienen que contribuir con una mayor capacidad de esfuerzo que las pequeñas y medianas empresas. Y 3 o 4. La tercera es efectivamente la imposición a la banca. Creo que, hubo varias cumbres, la del G20, al principio de la crisis económica, ha habido también distintas conclusiones y resoluciones por parte de instituciones comunitarias, donde se dice que el sector financiero tiene que contribuir de una manera mucho más específica a los ingresos públicos. Nosotros vamos a explorar esa vía, estamos trabajándola y esperamos que, pueda contar con el apoyo de la Cámara. Y finalmente, y yo creo que esto es importante también, hay que abrir un debate sobre la necesidad de articular una tributación que cambie los hábitos y los usos de los ciudadanos. Los impuestos medioambientales. La imposición medioambiental. España es un país, que está a la cola en lo que es la tributación ecológica, y en ese sentido este gobierno, que está comprometido con la lucha y la adaptación al cambio climático, con la necesidad de impulsar las energías renovables y con la necesidad de respetar nuestro medio ambiente, pues lógicamente vamos a hacer lo que están haciendo otros países europeos, que es precisamente la imposición al diésel, no a aquellos trabajadores y sectores que por motivos laborales utilizan este tipo de carburante, pero sí que creo que el diésel tiene que ser un combustible que cada vez pese menos. Ustedes dicen que el diésel tiene los días contados. ¿Con qué calendario juegan? Eso, yo creo que la ministra, cuando dijo lo de los días contados, lo dijo en el sentido de que en esa necesaria transición ecológica, o al menos yo cuando leí su declaración así lo entendí, no quiero tampoco malinterpretar sus palabras, no es tanto ponerle una fecha, como que es evidente que en esta transición energética y en esta transición ecológica el diésel tiene que dejar de ser un carburante a utilizar por los vehículos y en la movilidad urbana. Yo creo que ese fue el planteamiento que hizo la ministra y yo lo comparto. Otra promesa, ¿se compromete a que en el 2020 el salario mínimo sea de 1.000 euros, como le pidió a Mariano Rajoy cuando era presidente? Bueno, no solamente me comprometo, sino que además es que los propios sindicatos y los empresarios han firmado este acuerdo que nosotros respaldamos. Creo que el debate que además yo planteé en el Congreso de los Diputados es que España crece, sí, pero no redistribuye ese crecimiento. Ahora mismo el reparto de la renta entre los trabajadores y los beneficios empresariales está absolutamente desequilibrado respecto a los segundos y no a los primeros. Y creo que ese equilibrio es el que tenemos que ir recuperando. Nosotros queremos hacerlo. Creo que una de las piezas es esa. La segunda pieza es fundamental, que es algo que han acordado los sindicatos y también los empresarios, y es, recuperar la ultraactividad, recuperar el poder de la negociación colectiva. Nosotros, si la Cámara lo quiere, y desde luego nosotros así lo vamos a impulsar, queremos que la negociación colectiva y los convenios sectoriales prevalezcan sobre los de empresa. Esto es muy importante, porque evidentemente lo que ocurre es que hay un deterioro y una precariedad en muchísimos de los trabajos en convenios de empresa que lógicamente tenemos que corregir. ¿Va a mantener la ley de igualdad laboral que presentaron en la oposición, que contenía, por ejemplo, que las empresas estuvieran obligadas a informar sobre los sueldos por sexo e incluso ampliar los planes de igualdad en las pymes? Sin duda. O sea, yo creo que también le diré, ahí creo que con Unidos Podemos estamos trabajando tanto en la ley de brecha salarial como en la ley de igualdad laboral, que está en el trámite parlamentario, y nosotros lo que queremos es que lleve el sello de la igualdad de género.
Me da igual que haya sido propuesta por Unidos Podemos, por el Grupo Parlamentario Socialista. Lo que creo es que es importante que vea la luz esa ley antes de final de año, en el próximo periodo de sesiones, como también la de la eutanasia. Yo creo que es importante que el Congreso de los Diputados apruebe en el próximo periodo de sesiones, y desde luego el Gobierno va a intentar que así se materialice pues una ley que reconozca pues la muerte digna, que es distinto también a la eutanasia, pero ambos derechos, ambas realidades en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Va a subir el gasto en defensa hasta el 2%, como insiste Donald Trump? Es que ese no es el compromiso. Claro, muchas veces los titulares se olvidan de los detalles, de los necesarios detalles, pero son importantes. El acuerdo de Gales de 2014, que es, digamos, a lo que se está refiriendo la administración norteamericana, lo que dice es que tenemos que tender en el año 2024 al 2% del Producto Interior Bruto en gasto en defensa. Nosotros vamos a tender como socios y aliados de la OTAN a ese gasto en defensa, pero lógicamente también cuestionamos, y así se lo dije y se lo hice saber al presidente estadounidense, que el compromiso con la Alianza Atlántica sea solamente en cuanto a lo que aportas financieramente en gasto en defensa. Creo que el que España esté comprometida con tropas en Letonia, en los países bálticos, en Turquía con los misiles Patriots, defendiendo una población de 2 millones de personas en Turquía respecto a lo que es la frontera de Siria, ¿no? Que vayamos a liderar todo lo que es la formación de las Fuerzas Armadas de Túnez en la lucha contra el terrorismo, demuestra a las claras el compromiso del Gobierno de España con la seguridad de todos. ¿Pero habrá un incremento del presupuesto en defensa en los próximos años? Tiene que haberlo. Tiene que haberlo. ¿De dónde saldrá el dinero? Pues eso es lo que tendremos que proponer desde el Gobierno de España y también desde el Parlamento. Yo lo que espero es que podamos llegar a un acuerdo, porque es evidente, es evidente que las amenazas y la seguridad también forma parte del bienestar social. La amenaza del terrorismo internacional y en particular del terrorismo yihadista. 2. El desafío que está planteando Putin de desestabilización de determinados países de la Unión Europea. O 3, todo lo que tiene que ver con lo que llaman ahora los expertos en defensa las estrategias de ataque híbrido, es decir, de desestabilización de países, utilizando las nuevas tecnologías y las redes sociales. Creo que exige por parte de todos los aliados un mayor compromiso. También digo, creo que los países aliados tenemos que ser conscientes de cuál es la posición de la administración estadounidense respecto a su contribución a la OTAN, a lo que representa la Unión Europea, y nosotros pues tendremos también que reequilibrar los intereses de los países aliados dentro de la alianza. ¿Cree que Europa debería sancionar a Italia por incumplir el derecho marítimo internacional y los derechos humanos al cerrar los puertos a los inmigrantes? A mí me parece, en términos generales, que la eurofobia es el principal desafío al que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Desde luego, las coordenadas en las que se mueve y en las que interpreta la realidad migratoria por parte del Gobierno de España son radicalmente opuestas, 180 grados distintas a las del Gobierno italiano. Y ahí me quiero quedar. ¿El Gobierno va a acabar con las devoluciones en caliente? El Gobierno se ha comprometido a ello y se ha comprometido, en todo caso, a hacer una gestión ordenada de los flujos migratorios. España ahora mismo ha recibido a lo largo de este año 18.000 seres humanos que han llegado a sus costas y, por tanto, tenemos que dar respuesta a esa realidad y a los flujos migratorios ordenados. ¿Qué es lo que hemos hecho? 1. Ha sido volver a crear una comisión que se había abandonado por parte de la anterior administración, que es una comisión interministerial sobre política migratoria. 2. Hemos vuelto a activar la conferencia sectorial migratoria entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Y 3. Creo que desde el punto de vista del compromiso del Gobierno de España con la dura realidad del Mediterráneo y también la del Estrecho,
está fuera de dudas. Nosotros respetamos los derechos humanos, respetamos también, en fin, el derecho al asilo de buena parte de estos migrantes, pero sin duda alguna, insisto, tenemos que ser conscientes de que esta es una realidad que tenemos que gestionar con altísimos grados de responsabilidad y seriedad. Y por tanto, al igual que tenemos que agilizar todos los trámites de los migrantes que piden el derecho a asilo, también es cierto que hay una migración irregular que no podemos permitir y que tenemos que controlar. Cambiando de tema, ¿van a terminar con los privilegios fiscales de la Iglesia de no pagar el IBI por sus inmuebles? Bueno, lo que vamos a hacer es, insisto, ir paso a paso. No podemos hacer todo en este corto periodo de tiempo. Saben cuál es la posición del Partido Socialista, pero paso a paso. Incluyendo una revisión del concordato, que es una propuesta del Partido Socialista. Paso a paso. ¿Van a establecer un protocolo laico para los funerales de Estado? A mí me gustaría. Algunas de las víctimas de violencia machista tenían órdenes de alejamiento. ¿Está fallando algo que se pueda arreglar desde el Gobierno? Desgraciadamente, la seguridad total de una persona no se puede garantizar 100%. Pero sí que creo que podemos volcar más recursos económicos, sí que podemos concienciar y sobre todo formar a las fuerzas y a los cuerpos de seguridad, a la policía, a la Guardia Civil, a los jueces, a los fiscales. En ese sentido, el Gobierno de España va a hacer todo lo posible para que haya unas calles en España libre de manadas. Ese es el planteamiento que hace el Gobierno. Presidente, cuando y el Pacto de Estado, por supuesto, también. Yo creo que el haber desbloqueado los 200 millones de euros y que además son recursos económicos que van a ir sobre todo a los ayuntamientos, que son en realidad las primeras instituciones a las que acuden las mujeres víctimas de la violencia de género. Lo sé por experiencia porque yo he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición, pero hablaba con los servicios sociales. Creo que es fundamental. Cuando presentó la moción de censura, usted anunció que si ganaba convocaría elecciones, y leo la literalidad, tras recuperar la normalidad institucional y política. Ahora ha dicho que su intención es no hacerlo hasta el final de la legislatura. ¿A qué responde este cambio de criterio? Bueno, yo creo que tenemos menos tiempo del habitual, pero hay muchas cosas que hacer. Y creo que además hay una corriente de opinión pública mayoritaria a que el Gobierno haga una serie de reformas, de transformaciones, de reconstrucción de derechos, de libertades y de lucha contra la precariedad y la desigualdad, que creo que nos corresponde a nosotros hacer. Yo dije en la moción de censura y dije también en mi comparecencia el otro día en el Congreso de los Diputados que la moción de censura ha supuesto un cambio de época en la política española. El cometido de este Gobierno y también de los grupos parlamentarios que apoyaron esa moción de censura es cultivar y consolidar ese cambio de época en la política española, no retroceder. Y en consecuencia, me parece que lo que tenemos que hacer es llenar de contenido ese propósito del cambio de época. Y para mí llenar de contenido ese propósito del cambio de época en la política española significa regeneración, significa consolidar el crecimiento económico, luchar contra la precariedad, reconstruir el estado de bienestar y recuperar buena parte de las libertades perdidas. Aquí hemos hablado de la justicia universal, hemos hablado también de la ley Mordaza, hemos hablado también de la derogación en el Código Penal de aquel artículo que precisamente lo que hace es limitar la libertad sindical a poder manifestarse. Bueno, son cosas que a lo mejor para la derecha representan, asuntos cosméticos, pero para muchos colectivos representan temas de calidad democrática y de reivindicación de derechos y libertades, y para eso está este Gobierno. Si no logra sacar adelante las cuentas de 2019, ¿convocará elecciones como usted le pedía a Mariano Rajoy? Bueno, yo lo que espero es poder sacarlas adelante y creo que, contamos con una senda de estabilidad más razonable de lo que planteó el anterior Gobierno y, por tanto, con una mayor capacidad de gasto para las comunidades autónomas, para los ayuntamientos y para el Gobierno de España, y espero contar con el apoyo de la Cámara. El establishment fue despiadado con usted cuando el Comité Federal del PSOE lo destituyó tras negarse a investir a Rajoy. ¿Cómo le trata ahora este mismo establishment? ¿Nota mucho el cambio? Con respeto. Con respeto. ¿Qué es lo que más le comentan los líderes internacionales cuando le preguntan y le conocen como nuevo presidente de España? Bueno, yo creo que hay como una suerte de... como que España ha vuelto.
¿no? Un poco de esa sensación de que España vuelve a contar en los procesos de decisión, en la toma de decisiones, en posicionamientos claros sobre asuntos concretos, ya sea el presupuesto comunitario, ya sea la crisis migratoria, ya sea la posición europea dentro de la Alianza Atlántica. Yo creo que ese planteamiento, al menos yo lo he percibido como tal. La última, presidente. ¿Ha vuelto a hablar con Mariano Rajoy desde que está usted en la Moncloa? No, pero lo haré. Pues muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente.